Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana, para iniciar nuestro oficio vespertino de cada día. Comenzamos haciendo algún breve comentario de cómo estamos en la actualidad, y en esta noche queremos hablar, hermanos, de la situación de la juventud, en concreto en España y en otros países también. Estamos asistiendo a la cantidad de jóvenes desempleados que no tienen claro, los adolescentes, el que estudiar, porque piensan que no van a encontrar trabajo el día de mañana, y así hay mucha desesperanza y mucha desorientación también. Estamos viendo que nuestros jóvenes están siendo impregnados de valores que no son los que teníamos nosotros hace tiempo. Y, hermanos, en esta noche queremos poner a nuestros jóvenes como intención de oración principal. Queremos acordarnos desde los más pequeños que han tenido que sufrir esta experiencia y están sufriendo esta experiencia de la pandemia, con tener que ir con el cubrebocas, etcétera. Y también por los adolescentes, por la crisis económica, y también por los jóvenes que, incluso terminando sus estudios, resulta de que no encuentran un puesto laboral. Así que, hermanos, vamos a orar por nuestros jóvenes de una manera especial en esta noche. Padre, venimos delante de tu presencia con agradecimiento por tantas cosas buenas que tú nos has dado. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, te damos toda la alabanza, pedimos que venga tu reino a nuestras vidas. Y te presentamos, Señor, traemos ante tu presencia a todos los jóvenes en este tiempo de Cuaresma, que estamos gritando: arrepentíos y creed en el Evangelio. Que muchos jóvenes, Padre Santo, puedan conocerte, puedan tener una experiencia personal contigo, puedan sentir la llamada a servirte. Que esta sea la generación que prepara tu venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues damos comienzo a nuestra liturgia en esta noche diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de conocimiento nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer ahora el párrafo número 3 de nuestra liturgia, que dice: ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros. Capacítanos con tu gracia, para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, vengamos ahora con humildad a su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y errores, con la seguridad de que Él oye nuestras oraciones. Oremos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso,
La confusión y la vergüenza no nos dejan levantar nuestro rostro en tu presencia, por eso, con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer y no hay en nosotros salud. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecado sobre la tierra y que no excluye al pecador que a él acude para salvación, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros y con tu espíritu. Hacemos la lauda correspondiente al tiempo de la Cuaresma que dice: Tú eres mi Dios y protector, ¿por qué me rechazaste? ¿Por qué debo andar triste y perseguido por mis enemigos? Que tu verdad sea nuestra luz. Dios mío, tú sabes que soy inocente. Defiéndeme de los que no te aman, pues solo mienten y hacen lo malo. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a dar lectura en esta noche a un salmo muy bonito, el Salmo número 91. Salmo 91, que se titula Morando bajo la sombra del Omnipotente. Y dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues llegamos al capítulo número 4. Ayer hablábamos de las tentaciones en el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a hablar del llamamiento del Señor en el capítulo 4, versículos del 12 al 23. Vamos a leerlo, este pasaje, y después vamos a hacer una meditación como estamos haciendo todas las noches. Y dice así la palabra del Señor: Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que ya había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.
recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Hasta aquí el Evangelio que estamos leyendo en esta noche del Evangelio según San Mateo. Las primeras palabras de Jesús podríamos titular este pequeño estudio. Nos encontramos como el evangelista Mateo, muy cuidado a los escenarios donde nos presenta a Jesús. Digamos que plantea muy bien dónde empieza la predicación pública a Jesús. Fijaros, ya no estamos oyendo la voz del Bautista, estamos empezando a escuchar la voz nueva de Jesús. Desaparece ese paisaje seco, sombrío del desierto, y ahora va a ocupar el centro el verdor y la belleza de Galilea. Jesús, como ya dijimos el otro día, ha abandonado Nazaret, se ha desplazado a vivir a Cafarnaúm, que se encuentra a la ribera del lago. Todo sugiere la aparición de un tiempo nuevo, de una vida nueva, de un momento nuevo para la vida de Jesús. Mateo recuerda que estamos en la Galilea de los gentiles. Ya sabe que Jesús ha predicado en las sinagogas judías de aquellas aldeas y que no se ha movido entre los paganos. Pero Galilea es un cruce de caminos. Cafarnaúm es una ciudad abierta al mar. Desde aquí llegará la salvación a todos los pueblos. De momento la situación es trágica. Inspirándose Mateo en este pasaje del profeta Isaías, nos habla de ese pueblo que habita en tinieblas, el pueblo que habita en tinieblas. Cuando yo escucho esa frase, cuánto me recuerda a nuestra sociedad actual. Cuánta tiniebla pensando que hay tanta luz, pensando que hay tanto saber, que hay tanta ciencia, tanta información, y sin embargo, cuánta tiniebla hay en nuestro tiempo. Y ese pueblo que habita en tinieblas, del cual se dice además que hay sombras de muerte. Reina la injusticia, reina el mal, la vida no puede crecer, las cosas definitivamente no son como las quiere Dios. El escenario que nos está planteando el evangelista es un escenario de situaciones contrarias completamente a lo que sería la voluntad de Dios, a lo que sería lo que Dios quisiera, lo que a Dios le gustaría. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que ahí no puede reinar el Padre, en ese pueblo que anda en tinieblas, con sombras de muerte. Sin embargo, aquí comienza a resonar lo que es la buena noticia del Evangelio, cuando dice que en medio de las tinieblas el pueblo va a empezar a ver, y así lo define, una luz grande. Entre las sombras de muerte brilla o empieza a brillar una luz. Eso es siempre Jesús. ¿Qué es Jesús? Una luz grande que brilla en el mundo. Ese es nuestro Jesús. Una luz grande que brilla en el mundo. Donde está Jesús, está la luz. Ya lo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Seguir a Jesús, por tanto, hermanos, significa ser iluminados por su luz. Y la luz es algo que nos hace ver las cosas con más claridad. La luz es algo que nos da alegría. La luz es algo que nos hace sentir cierta seguridad, sentirnos bien. Es algo realmente agradecido. Pero sobre todo es algo que nos aclara. De ver todo oscuro y de pronto ves la luz y entra la esperanza. De ahí la expresión famosa, esa luz al final del túnel. Bueno, pues para que veáis hasta psicológicamente cómo afecta la luz. Inmediatamente Mateo nos cuenta que Jesús comienza su predicación con un grito: convertíos. La primera palabra, si pudiéramos decir, ¿cuál fue la primera palabra que Jesús dijo? Bueno, recordar que convertíos es un sinónimo de arrepentíos. Arrepentíos, en el sentido de lo que significa la palabra en hebreo, vamos a recordarlo. En hebreo, teshuvah, en griego, metanoia. Metanoia significa cambio de mentalidad, pero teshuvah significa volver
a Dios o volver al camino correcto. Cuando un judío dice tenemos que hacer teshuvá, hay que hacer teshuvá significa hay que hacer arrepentimiento. Y eso para ellos significa tenemos que volvernos a Dios. Nos estamos, fijaros, ellos lo plantean como una desviación. Imaginaros que mis dos manos son caminos paralelos. Nosotros caminamos en paralelo a la voluntad de Dios y vamos así en paralelo. Pero hay un momento en nuestra vida que podemos equivocarnos y en vez de ir en paralelo nos podemos desviar un poquito. Nos desviamos un poquito. Entonces seguimos caminando, pero cuando quieres acordar, resulta de que yo ya estoy aquí en este lado, ya no estoy en paralelo. Entonces dice el judío, hay que hacer teshuvá. Teshuvá significa esto, mira, ¿ves la mano? Volver otra vez a caminar en paralelo con Dios. Y eso es la cuaresma. La cuaresma es hacer conversión. La conversión se hace. La conversión no es una idea, la conversión no es un pensamiento. La conversión hay que hacerla. Tenemos que volvernos a Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es la primera palabra. Por lo tanto, podemos decir que es la hora de la conversión. Hay que abrirse al reino de Dios. No quedarse sentado en esas tinieblas, sino caminar en la luz. Eso es la conversión, volver a la luz para caminar por ella. Dentro de la iglesia, hermanos, tenemos esa gran luz, porque la iglesia tiene a Jesús. En Él se nos revela Dios. Y no le hemos de ocultar con nuestro protagonismo. Tenemos que procurar que cuanto más protagonismo tenga Jesús en nuestras vidas, mejor lo estaremos haciendo. No lo hemos de suplantar con nada. Jesucristo es insustituible. No lo hemos de convertir en una doctrina teórica, en una teología fría, en una palabra aburrida. Si la luz de Jesús se apaga, los cristianos nos convertiremos en lo que tanto temía Jesús, en unos ciegos que tratan de guiar a otros ciegos. Así lo definió Jesús. Por eso, también hoy, esa es la primera palabra que tenemos que escuchar. Convertíos. Recuperad la manera correcta de ser cristiano. Volved a vuestras raíces. Ayudad o ayudemos a la Iglesia a pasar a una nueva etapa de cristianismo que sea más fiel a Jesús. Esto nos debe hacer pensar en nuestra propia Iglesia. ¿Cómo podemos hacer que nuestra propia Iglesia sea más fiel a Jesús? A vivir con una nueva conciencia de ser seguidores de Jesús, de ponernos al servicio del reino de Dios. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Casi todas las noches estamos haciendo ciertas preguntas, ¿verdad? La pregunta de esta noche del millón sería ¿en qué hemos de cambiar? Porque estamos hablando de cambiar, de convertirnos, estamos hablando de volver al camino recto, de andar por la luz, de dejar las tinieblas. ¿En qué? ¿En qué hemos de cambiar? Hermanos, el mensaje de Jesús se puede resumir fácilmente. No es complicado. Podríamos decir que Dios no es un ser indiferente y lejano, que se mueve en su mundo o que está en su mundo interesado solo por su honor y por sus derechos. Es alguien que busca para todos lo mejor. Ese es nuestro Dios. Su fuerza salvadora está actuando en lo más hondo de la vida. Solo quiere la colaboración de sus criaturas para conducir al mundo a su plenitud. El reino de Dios está cerca, dice Jesús. Cambiad. El reino de Dios está cerca, cambiad. Pero ¿qué significa colaborar con el proyecto de Dios? ¿En qué hay que cambiar? La llamada de Jesús, hermanos y hermanas, no solo se dirige a los pecadores para que abandonen su conducta y se parezcan un poco más a los que ya observan la ley de Dios. No es eso lo que le preocupa. Jesús se dirige a todos, pues todos tenemos que aprender a actuar de manera diferente. El objetivo no es que en Israel se viva una religión más fiel a Dios, sino que sus seguidores introduzcan en el mundo una nueva dinámica, la que responde al proyecto de Dios. ¿Cuál es esa dinámica que responde al proyecto de Dios? Vamos a decir algunos puntos clave. Primero, la compasión ha de ser siempre el principio de actuación. Hay que introducir en el mundo la compasión hacia los que sufren. Sed compasivos como es vuestro Padre, dijo Jesús. Sed compasivos como Dios es
como vuestro Padre es compasivo. Sobran las grandes palabras que hablan de justicia, de igualdad, de democracia. Estamos viendo cómo los políticos nos hablan y nos prometen para luego no cumplir y para ellos montarse su propia ganancia y su propio objetivo. Hermanos, si no tenemos compasión hacia los últimos, no somos nada. Sin una ayuda práctica a los que están sufriendo angustia, a los desgraciados de la tierra, no va a haber progreso humano de verdad. Segundo, para Jesús, la dignidad de los últimos era su meta. Por eso dijo, los últimos serán los primeros. Hay que imprimir a la historia, hermanos y hermanas, una nueva dirección. Hay que poner la cultura, la economía, la democracia, las iglesias, mirando hacia los que no pueden vivir de una manera digna. Tercero, hay que impulsar un proceso de curación que libere a la humanidad de lo que la destruye y la degrada. Jesús le dijo a sus discípulos, id y sanad. Jesús no pudo encontrar un lenguaje mejor. Lo decisivo es sanar, curar, aliviar el sufrimiento, sanear la vida, construir una convivencia orientada hacia una vida más sana, más digna, más dichosa para todos, alcanzar su plenitud en un encuentro definitivo con Dios. Esta es la herencia de Jesús. Nunca en ninguna parte se va a construir la vida tal como la quiere Dios, sino es liberando a los últimos de su humillación y sufrimiento. Nunca será bendecida por Dios ninguna religión, si no busca justicia para ellos. Y tenemos que decir, hermanos, que nunca es tarde. Lo venimos diciendo, no importa la edad, no importa el momento, no importa la circunstancia, no importa en qué situación te encuentres, nunca es tarde. Yo sé, hermanos y hermanas, que al ser humano no nos gusta hablar de conversión. Casi instintivamente y equivocadamente pensamos que la conversión sería algo así como algo triste, como algo penoso, como algo que está unido a la confesión, a otras personas, a ayunar, a otros tiempos en los que se hacía prácticas de mortificación y ascetismo. Nos recuerda a todo ese tipo de cosas, a un esfuerzo casi imposible, para el cual ya no nos sentimos ni con fuerza ni con humor. Sin embargo, hermanos y hermanas, al ver la verdad de Jesús, nos damos cuenta de que lo que escuchamos en Él es una llamada alentadora para que cambie nuestro corazón, para que aprendamos a vivir de una manera más humana, porque Dios está cerca y quiere sanar nuestra vida, nos quiere bendecir, nos quiere ayudar. Así que la conversión de la que habla Jesús no es nada forzado. No es poniéndole a la gente entre la espada y la pared. Es un cambio que va creciendo en nosotros a medida que vamos cayendo en la cuenta de que Dios es alguien que quiere hacer nuestra vida más humana y más feliz. Por eso, convertirse no es, antes que nada, intentar hacerlo todo mejor. Si no sabemos encontrar por ese Dios que nos quiere mejorar y nos quiere hacer más humanos. No se trata solo de que nos hagamos buenas personas, sino de volver a aquel que es bueno con nosotros. Por eso la conversión, hermanos y hermanas, tenemos que decirlo con la boca llena, no es algo triste. Es el descubrimiento de la verdadera alegría, sin embargo. No es dejar de vivir, sino sentirnos más vivos por dentro que nunca. Descubrir hacia dónde hemos de vivir, comenzar a intuir todo lo que significa vivir. Convertirse, hermanos y hermanas, es algo realmente que produce gozo, alegría. Es limpiar nuestra mente de egoísmos, de intereses, que finalmente lo que están haciendo es empequeñecer nuestro diario vivir. Es liberar el corazón de angustias, de ansiedades, de complicaciones creadas tristemente por nuestro afán de poder, de posesión. Convertirnos en liberarnos de objetos que no necesitamos y vivir para
personas que nos necesitan. Uno comienza a convertirse cuando descubre que lo importante no es preguntarse cómo puedo ganar más dinero, sino cómo puedo ser más humano. No cómo puedo llegar a construir algo o a conseguir algo, sino cómo puedo llegar a ser yo mismo. Cuando escuchemos la llamada de Jesús que leemos en el Evangelio de hoy, cuando dice convertíos porque está cerca el reino de Dios, pensemos, hermanos y hermanas, que nunca es tarde para convertirnos, porque nunca es tarde para amar, nunca es tarde para ser más feliz, nunca es demasiado tarde para dejarse perdonar y renovar por Dios. Cuando decía al principio del estudio que cuando yo pienso en la situación actual y en este mundo y leyendo este mundo que anda, este pueblo que anda en tinieblas, en sombras de muerte, y esa imagen que dijo ya el profeta Isaías 500 años antes de que naciera Jesús. Así que esas palabras tendrían ya como 2500 años. Y yo leo esa manera de expresarlo y digo, pues se parece tanto a lo que estamos viviendo actualmente. Hermanos, dicen los sociólogos, que vivimos tiempos de crisis religiosa, vivimos perdidos en crisis, vivimos perdidos en la crisis religiosa. Sobre todo en los países más desarrollados, las iglesias se están vaciando poquito a poco. Parece como que la fe va quedando como ahogada en la conciencia de no pocas personas que están reprimidas por la cultura moderna, por el estilo de vida del hombre de hoy. Pero al mismo tiempo es fácil observar que de nuevo también se despierta en no pocos la búsqueda de sentido. Un anhelo de una vida diferente, una necesidad de un Dios amigo. Nos encontramos en el camino con gente que están en esa búsqueda. Es cierto que se ha extendido entre nosotros un escepticismo generalizado ante los grandes proyectos, las grandes palabras, lo vemos en nuestros políticos de hoy, pero también entre el mismo ambiente religioso ya no se encuentran eco para los discursos que están ofreciendo salvación o redención. Ha disminuido hasta casi desaparecer la esperanza misma de que pueda realmente oírse en alguna parte una buena noticia para la humanidad. Al mismo tiempo crece en no pocos la sensación de que hemos perdido la dirección adecuada. Es como que andamos perdidos, como que no sabemos para dónde hay que ir, como que algo se está hundiendo bajo nuestros pies, que nos estamos quedando sin metas, sin puntos de referencia, sin modelos a seguir. Nos damos cuenta de que podemos solucionar problemas, pero que somos cada vez menos capaces de resolver el problema de la vida. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿No estaremos hoy en día, hermanos y hermanas, más necesitados que nunca de la salvación? Y es que vivimos tiempos también de fragmentación. La vida se ha partido en muchos trozos. Cada uno vive en un compartimento. Queda muy lejos aquel humanismo que buscaba la verdad y el sentido de la totalidad. Hoy no se escucha a quien sabe de la vida, sino al especialista que sabe mucho de una parcela, pero lo ignora todo sobre el sentido de la existencia. Al mismo tiempo, no pocas personas comienzan a sentirse mal en este mundo vertiginoso de datos, informaciones y cifras. No podemos evitar los interrogantes eternos del ser humano, de dónde venimos, a dónde vamos. No hay donde encontrar un sentido último a la vida. Vivimos inmersos en un tiempo pragmático científico. ¿Y eso qué significa? Pues que el hombre moderno se ha colocado en la posición, y no se sabe por qué, de que solo existe lo que pueda ser comprobado a través de la ciencia. No hay más. Si se puede comprobar por la ciencia, existe y es real, si no, entonces ni existe ni es real. Y claro, lo que a la ciencia se le escapa, sencillamente no existe. Naturalmente, en este planteamiento tan simple como poco científico, Dios no tiene realmente cabida. La fe religiosa quedaría relegada a un mundo desfasado de los no progresistas.
Sin embargo, son muchos los que van tomando conciencia de que este planteamiento se queda muy corto porque finalmente no termina de responder a la realidad. Porque la vida no es un gran mecano, ni el hombre es solo una pieza de un mundo que pueda ser desentrañado por la ciencia. Por todas partes se presiente el halo del misterio. ¿Cuántos misterios sin resolver? ¿Cuántos misterios andan por ahí? No solamente por fuera, sino dentro de uno mismo, en el interior del ser humano, en la inmensidad del cosmos. Ahora hemos ido a Marte, pero ¿cuántos millones de planetas están todavía por descubrir o ir simplemente a poderlos visitar? Por eso surge de nuevo la sospecha. ¿No serán justamente las cuestiones sobre las que la ciencia guarda silencio las que constituyen el sentido de la vida? ¿No será un grave error olvidar la respuesta al misterio de la existencia? ¿No es una tragedia prescindir de manera tan ingenua e inocente de Dios? Mientras tanto, hermanos y hermanas, ahí siguen las palabras de Jesús. Convertíos. Convertíos porque está cerca el reino de Dios. Convertíos. Y el convertirnos nos lleva también a la segunda parte del pasaje, a que sigamos a Jesús. Jesús llama a Simón y Andrés, llamado Simón Pedro, y llama también a Juan y a Santiago su hermano, y esto nos habla del seguimiento a Jesús. Si en las primeras comunidades nos habrían respondido que ser cristiano, en las primeras comunidades habrían dicho, ser cristiano es seguir a Jesús. Ese es el término, vamos a decir, casi técnico que emplean los primeros creyentes. Cristiano es aquel que se esfuerza por construir su vida siguiendo las huellas de Jesús. Es lo que hacen aquellos pescadores de Galilea respondiendo a su llamada. Quizá después de 20 siglos, los cristianos necesitamos recordar de nuevo que el elemento esencial y primero de la fe cristiana consiste en seguir a Jesucristo. Pero hemos de entender bien este seguimiento. No se trata de una postura infantil e inmadura de imitación en la que falta espíritu creador. Seguir a Jesús es más bien inspirarse en Él para continuar hoy de manera responsable esa obra apasionante comenzada por Él y con Él. Significa que asumamos también las grandes actitudes que dieron sentido a su vida y vivirlas hoy en nuestro propio contexto histórico de una manera creativa. Considerándolo de esta manera, la fe cristiana adquiriría otro dinamismo y otra vitalidad. Ser cristiano sería entonces que fuéramos descubriendo poquito a poco el significado salvador que se encierra en Jesús, el irnos identificando con las actitudes fundamentales que darían sentido a su existencia e ir adquiriendo el estilo de vida de Jesús. Seguir a Jesús es creer lo que Él creyó, dar importancia a lo que Él se la dio, interesarnos por lo que Él se interesó, defender la causa que Él defendió, mirar a las personas como Él las miró, acercarnos a esos necesitados que Jesús se acercó de la manera que Él lo hizo, amar a las gentes como Él las amó, confiar en el Padre como Él confió, enfrentarnos a la vida con la esperanza con la que Él se enfrentó. Hermanos y hermanas, los primeros creyentes entendieron estupendamente la vida cristiana como una aventura constante de renovación, un irse haciendo ese hombre nuevo al que Jesús nos llama. Si la fe consiste en seguir a Jesús, debemos de preguntarnos entonces, sinceramente, ¿a quién seguimos nosotros en nuestra vida? ¿Qué mensajes escuchamos? ¿A qué líderes nos adherimos? ¿Qué causas son las que defendemos y qué intereses obedecemos? Al mismo tiempo que pretendemos ser cristianos, es decir, seguidores de Jesucristo. Amén. Hasta aquí vamos a llegar en esta noche. Recordemos el primer grito de Jesús: convertíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado. Amén. Seguimos ahora con nuestra liturgia. Decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Decimos, hermanos, ahora todos juntos la oración que Jesucristo nos enseñó y decimos: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos la antífona de la Cuaresma que dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra el Señor y contra su ungido. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud, llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo eso, Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde a la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanza. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues quedamos así despedidos en esta noche. Mañana seguiremos continuando con nuestra meditación. Vamos a hablar de las bienaventuranzas y vamos a hablar de la felicidad de Jesús. Estaremos haciendo una pequeña meditación. Muchos de los temas que estamos tocando ya los hemos hablado de otras maneras también cuando hicimos nuestro estudio de aproximación histórica a Jesús. Y ahí dijimos muchas de las cosas que también estamos diciendo aquí, pero es bueno repetir las cosas importantes. Hermanos, volvámonos al Señor, seamos seguidores suyos y estemos dispuestos a parecernos cada día más a Él y a hacer su voluntad. Amén. Hasta mañana.